Buenas tardes, ingeniero. Este, el tema que voy a presentar es el motor eléctrico y el generador eléctrico. ¿Qué es el motor eléctrico? El motor eléctrico es la parte de una mecánica gracias a la cual funciona todo el sistema. Este, realiza un trabajo de transformar energía, ya sea eléctrica, de combustibles fósiles o de cualquier otro tipo, en energía mecánica. En el caso de los automóviles, es el que produce el movimiento necesario para poner en marcha el vehículo. Aquí, aquí podemos visualizar la estructura del motor eléctrico, que está el ventilador, el estator, los rodamientos, el eje, el bobinado, la carcasa, la parte exterior, y el rotor, que es la parte interna, tanto como estator como el rotor. Ya. Aquí también podemos ver el núcleo, serían los imanes, el bobinado, que serían los cables, y la unión del eje del motor, que serían estas dos, que sería el colector. El rotor, el eje unido a las espiras, gira. El estator se carga de forma estática. O sea, es la parte fija donde están los imanes y donde no gira. Entonces puede visualizar de aquí. Aquí también está el estator que no, sería el que no girara. El funcionamiento del motor eléctrico es el rotor se encuentra envuelto en el cableado, que se lo denomina bobinas. En su campo magnético es opuesto al de la parte estática del motor. El estator se encarga que el rotor comience a girar, ¿ya? Pero cuando los polos se alinean, sucede que el motor se detendría para evitar esto, es que el motor continúe girando. Es necesario invertir las polaridades del electroimán, de lo cual se ocupa el alternador. Así la mayoría de los motores eléctricos funcionan con corrientes alternas y la constante alteraciones y revisiones de las polaridades positivas y negativas que provoca que el motor continúe. Aquí podemos visualizar las escobillas y el brazo de la escobilla porque genere, eh, porque genere la energía en ellas. Ya. Aquí podemos ver los tipos de motores eléctricos. Está el motor de corriente continua y el motor de la corriente alterna. Entonces, la corriente continua está especificada con el motor de excitación independiente, el motor de excitación unitaria, el motor de excitación en paralelo, el motor de excitación en compound. El motor monofásico está ya, los motores corriente alterna están clasificados en dos, que sería el motor monofásico y el motor trifásico. El motor monofásico está representado por el hemofásico síncrono y hemofásico asíncrono. El motor trifásico está clasificado en trifásico síncrono y trifásico asíncrono. Aquí podemos visualizar la mayoría de los motores. El motor, el motor, los motores, motores, el motor especial, el motor inducido, el motor de desvío, el motor de paso a paso, motor sincrónico, motores de serie, motores de ciclovía, el servomotor, el motor de imán permanente, el motor conmutador, el motor rotohérido, el motor compuesto, el motor universal, entre otros. Ya.
el generador. El generador es una mecánica eléctrica rotativa que transforma energía mecánica en energía eléctrica. Y gracias a las interacciones de sus componentes principales, que es el rotor, la parte giratoria, y el estator, que es la parte que podemos visualizar la estructura del generador, que está el colector, el escobilla, el cojinete de bolas, el orificio de ventilación, el bobinado inductor, la pieza polar, el inducido, la carcasa, el cojinete, ya dije el cojinete de bolas, y el orificio donde sale la ventilación. Ya vamos a ver el video que explica que cuando el generador eléctrico está en funcionamiento, una de las dos partes genera un flujo magnético, la cual actúa como inductor. Y para el otro lado, transforma en la intensidad, sería que actúa como el inducido. Ya. Dado que la corriente eléctrica produce por un movimiento de electrones, el generador eléctrico sirve de un campo magnético para producir un movimiento al girar a, a una bobina conductora entre los polos. Aquí podemos visualizar. Ya, como podemos visualizar, al girar una bobina que sea el conductor entre los polos de un imán, produciría una variación en el flujo en el campo, generando una fuerza capaz de una fuerza electromotriz capaz de originar la corriente eléctrica alterna de un generador. Como este se lo nombra alternador. Ya, vuelta al contrario que el generador transforma energía eléctrica en energía mecánica. Al conectar la bobina a una corriente eléctrica continua, se genera corriente alterna que interacciona con, con la corriente alterna del imán, y esta interacción provocaría que gire entre sí misma el generador. Ya. De generadores mm, eh, serían en estos tres: el ABR, el inverter y el convencional. Son aparatos electroman- electrónicos que regulan automáticamente de tensiones. Acá el inverter son del pumping, aire libre, modulaciones del voltaje. Y el convencional son aparatos de resistencia de bombilla y, y de rociadores en herramientas. Podemos visualizar los dos casos que hablé, que está desde el generador y el motor. Cuando el funcionamiento se convierte en energía mecánica y eléctrica, el generador, y en el motor convierte en energía eléctrica y mecánica. Y esto concluye con mi exposición y la explicación de cómo funciona entre el generador y el motor. Muchas gracias.